Bueno, ¿se acuerdan qué nos quedamos la semana pasada? Bien. La semana pasada se sigue viendo bien raro. Va. Nuestro hermano Pedro, si recordamos, nos dio una introducción al tema de hoy y de lo que vamos a estar llevando en próximas semanas. Igual, si no lo escuchó, pues escuchémoslo en la grabación porque es la base de lo que vamos a estar viendo en estas semanas. Nuestro hermano Pedro nos habló en la semana pasada sobre la indicación que dio Jesús sobre cómo no orar y cómo sí hacerlo. Nos habló detalladamente de que los hombres, que los llamaba hipócritas, que eran básicamente pues los fariseos, oraban para ser vistos por los demás, para dar una apariencia de piedad y para ser reconocidos por los demás como hombres de Dios. Y, y bueno, hemos leído estos textos muchas veces y bueno, decimos, podemos caer en pensar, bueno, sí, los fariseos y los hipócritas, ¿no? Y sí es cierto, no todos los fariseos quizá, pero a los que se estaba refiriendo Jesús sí lo eran. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí nada más, sino que tenemos que verlo hacia nosotros mismos, hacia nuestro contexto actual, porque hoy en día también pasa eso. Hoy también hay hombres que oran, que ayunan, que cantan, que predican, que levantan las manos al cielo y que se proclaman ser hombres de Dios, pero lo hacen para ser vistos por los demás y para ser admirados por los demás. Muchos hoy en día utilizan el nombre de Dios para conseguir fama, dinero, reconocimiento. Buscan ser servidos y ser seguidos por la gente. Igual que los hombres, que los fariseos que menciona aquí en Mateo, eh, estos hombres de hoy en día y los del pasado ya tienen su recompensa en eso. Hoy en día vemos como muchos solamente buscan ser vistos y a veces ni siquiera por la misma fama, que sí la desean muchos, pero porque esas vistas generan dinero. La fama y el reconocimiento son cosas efímeras, tan efímeras como cualquier cosa que hoy en día se vuelve viral. Hoy vemos cualquier cosa que sale y que todo el mundo, sí, ya lo viste, sí. Y a la próxima semana ya se olvidó y ya nos acordamos de la próxima cosa viral. Hoy en día cualquiera puede volverse famoso y mañana nadie lo recuerda. La fama es efímera. El dinero se acaba tan rápido como llegó. ¿O a poco no? Pues sí, la verdad es que sí, incluso con esta gente que se hace, que genera mucho dinero a partir del Evangelio, pues ese dinero ¿cuánto les puede durar? Aunque en esta tierra vivan millonarios y lo que quieran y vivan relativamente cómodos, pues se van a morir. ¿Y ese dinero de qué les sirve? De absolutamente nada. Hoy en día vemos gente que usa el nombre de Cristo solamente como plataforma para buscar su propia agenda. Sin embargo, muchos de ellos hoy están vacíos. Esas cosas que anhelaron tanto, que buscaron tanto, la fama o el reconocimiento, hoy vemos que ya no los hace. Y aunque esas cosas lleguen a dar un placer momentáneo en esta tierra y puedan decir, bueno, fueron viejos y aparentemente tuvieron esa sensación de placer y pueden decir que son felices, pues da igual, o sea, eso es temporal. Un día se van a morir y eso quedar en el olvido totalmente. La fama, el dinero, el poder, la admiración humana son cosas que Satanás ofrece. En realidad vemos en la tentación cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿qué le ofreció? Estas cosas. Sí, exactamente. Eh, y estas cosas son cosas que cualquiera les puede dar. O sea, cualquier narcotraficante le puede dar dinero, fama, poder. Hoy vemos cómo los criminales ponen gente en el gobierno y les dan todo esto. Ahora bien, ¿por qué nos afanamos o podemos caer en ese riesgo de afanarnos con cosas que hasta cualquier malandro puede darnos?
Esto no es por lo que Jesús murió en la cruz. Todo esto es perecedero y es una ilusión temporal, netamente. Cuando oremos y busquemos el rostro de Dios, cuando ministremos a nuestros hermanos en el servicio que sea, o sea, puede ser aquí arriba en la plataforma, puede ser en la limpieza, puede ser con los niños, en cualquier área, sea visible o no visible, el corazón humano es engañoso. Cuidemos nuestro corazón y no hagamos estas cosas con un corazón contaminado, no ministremos a Dios con un corazón que tenga ese doblez, que busque el deseo carnal. No busquemos la buena opinión de los hombres y no hagamos nada buscando esa buena aprobación de los hombres. Busquemos ser aprobados por Dios. Definitivamente busquemos hacer bien las cosas en donde Dios nos ha puesto. Si Dios nos ha puesto a limpiar una silla, hay que hacerlo bien. Si Dios nos ha puesto a tocar un instrumento, hay que hacerlo lo mejor que podamos, etcétera. En el área en el que Dios lo haya puesto, aquí o afuera. O sea, en su trabajo también está sirviendo a Dios. Así que hagámoslo de la mejor manera posible, pero para darle la gloria a Él, no para buscar nuestra gloria propia. No busquemos tomar en nuestro corazón la gloria que solo al Señor le pertenece. Pedro también nos habló que los hombres que oraban que mencionaba en este caso, oraban con vanas repeticiones. Y el valor de la oración no está en sí misma. Hemos escuchado, creo que aquí todos hemos escuchado la frase de la oración tiene poder. ¿Y qué cree? Es un cliché que, pues, la verdad no tiene ningún sustento. La oración en sí misma no tiene poder. Hay gente, como por ejemplo los musulmanes, oran de una forma más apasionada, más diligente y son muy diligentes, más que todos los que estamos aquí juntos. Oran varias veces en el día, de hecho en sus ciudades tienen pues como unas bocinas donde hacen el llamado a la oración, hacen el llamados así, y en donde estén llevan su tapetito, ponen su tapetito y se postran hacia la Meca. Y lo hacen con diligencia, o sea, son diligentes realmente. Y, y sin embargo, sus oraciones pues están vacías. Dios no está en medio de ello. Ahora bien, vemos también gente que año tras año hace mandas, va de rodillas hacia ciertos lugares, gente del otro lado del mundo que se autoflagela, o sea que, digamos, hay unas como, que tiene como unas tiritas con ganchitos y se van golpeando la espalda y desgarrando la espalda. Hacen ese tipo de cosas, hacen largos rezos, oraciones, etcétera. Hay gente que incluso hace lo de, ¿cómo se le llama? Cuando la representación de cuando se cuelgan en una cruz, el Vía Crucis, exactamente, pero hay gente que sí la cuelgan de veras, o sea, lo martillan con clavos en sus manos de veras y etcétera. Sin embargo, Dios no está ahí. Mucha gente que ora de esta manera, ora solamente para consigo mismo. Y Dios no está en medio de esa oración. Y estos son ejemplos que a lo mejor podemos decir, bueno, pues son ejemplos de los musulmanes o de gente que no tiene nada que ver con el Dios verdadero. Sin embargo, no estamos muy lejos de ello, nosotros como cristianos. Les voy a citar una frase del hermano Leonard Ravenhill. Él dijo eso, Dice, en la mayoría de las reuniones de oración, el texto que más se emplea es donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero con demasiada frecuencia, Él no está en medio, sino a la puerta. Cantamos sus alabanzas, pero rehusamos su persona.
O creyentes en bancarrota, ciegos y todavía alabándose de sus virtudes. Estamos desnudos y no nos damos cuenta de ellos. Somos ricos, nunca habíamos tenido en la iglesia mejores equipos que ahora, pero somos pobres. Nunca habíamos tenido menos unción espiritual que en la presente. No tenemos necesidad de ninguna cosa y sin embargo nos faltan casi todas las cosas que caracterizan a la iglesia apostólica. ¿Puede Él estar en medio de nosotros mientras nosotros mostramos sin ninguna vergüenza nuestra desnudez espiritual? Muchos cristianos pueden estar en reuniones de oración como esta. De hecho, pues, justamente esta es una reunión de oración. Digo, no es pedrada, pero si a alguien le cae, pues le cayó la revelación. Pero, sin embargo, podemos caer en estar orando solamente con la boca o mentalmente estar orando y de repente en el corazón y en la mente nos vamos a otro lado. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, hay varias razones de ello. Una, podemos no ser conscientes de a quién estamos orando, con quién estamos hablando. Dos, puede ser que hayamos perdido ese enfoque por X razón. Y también podemos perder la conciencia de a quién estamos hablándole. Sin embargo, vemos que incluso a los discípulos que caminaron con Cristo en su primera venida, también les pasó. Así que hay esperanza también para nosotros. O sea, esto no es justificación, pero sí vemos que, por ejemplo, con los discípulos, Jesús oraba con el Padre, hablaba con el Padre y hubo ocasiones en donde Él invitó a algunos discípulos a ese tiempo especial de comunión con el Padre, porque no siempre los invitaba. O sea, uno puede decir, pues iban con Él. No, no siempre. Muchas veces vemos que Jesús subía al monte él solo y los discípulos agarraban en la barca y Jesús les decía, vayan para allá. Y Él estaba solo con el Padre. Sin embargo, vemos dos ejemplos en donde Jesús los invitó. Uno fue el huerto del Getsemaní. Sin embargo, ellos lucharon con el sueño y se quedaron dormidos. Y también en la ocasión cuando subió a la montaña de la transfiguración, ¿qué pasó? Se quedaron dormidos. Dos grandes momentos muy importantes, eventos que leemos y decimos, oye, o sea, yo hubiera estado ahí, pero a lo mejor también hubiéramos caído rendidos en sueño con ellos. ¿Por qué? Pues porque también nos pasa aquí donde estamos orando y de repente como que a ellos les pasó. Y, y desde el punto de vista humano podemos ver que la gente que estaba con Jesús pasaba largas jornadas, o sea, porque eran jornadas de mucho trabajo, largas. Y de repente ya se iban y la multitud los seguía y seguían ahí ministrando con Jesús. Era relativamente, era normal que tuvieran sueño. Sin embargo, eso no quita que fueron momentos bien especiales, importantes, y se durmieron. Digo, eso sí nos da esperanza a nosotros de que tampoco nos condenemos de me dormí, ay, no", o sea, no. Digo, yo sí he visto en veladas de oración donde estamos orando y de repente no falta el hermanito que sigue ahí. Ay, el hermanito sigue orando y pues, está bien dormido. Pasa. Sin embargo, pues sí tenemos que crecer en ello. Podemos estar físicamente cansados eh, y sin embargo vemos que ellos estaban cansados. ¿Por qué? Porque estaban con Jesús, estaban trabajando con Jesús, no estaban viendo series de Netflix. Hay una gran diferencia también. O sea, nosotros, ¿por qué nos quedamos dormidos en nuestro tiempo de oración? Porque estuvimos en la obra del Señor, en lo que el Señor nos mandó, con todo, o porque nos desvelamos viendo series. Digo, es una buena pregunta que todos debemos hacernos. Ahora bien, que pasemos largas horas en oración no implica que realmente estemos enfocados en con quién estamos hablando.
porque es bien fácil desenfocarnos. Estamos orando y de repente uno se va. Pero ahorita vamos a hablar más de eso. En Mateo 6:9, que es nuestro versículo de hoy, dice así, la primera parte, vosotros pues oraréis así. Bueno, ya vimos un poco de cómo no orar, pero aquí Jesús nos enseña cómo sí debemos orar. Y aquí comenzamos lo que popularmente se conoce como la oración del Padre Nuestro o la oración modelo. Ahora bien, es irónico que venimos hablando la semana pasada de no hacer vanas repeticiones, de no hacer básicamente rezos, y esta oración en qué se ha convertido históricamente en un rezo muy conocido. La gente lo repite y lo repite y anda bolita blanca, bolita negra, etcétera, y lo repite como mantra, y es justamente de lo que viene hablando Jesús que no se haga. ¿Por qué? Porque es algo, son palabras muy profundas lo que tiene esta oración como para no meditar lo que estamos diciendo. Comienza con Padre Nuestro. Aquí comienza como con una carta, o sea, ¿a quién estamos hablando? Al Padre. Y no es Padre de alguien más, Padre Nuestro. Y eso es algo bien profundo y es muy fuerte, es una frase valiosísima. Porque si bien el Señor es nuestro creador, es nuestro dueño, eh, aquí también vemos que es nuestro Padre. Y nuestro Padre es hablar de una cercanía y una intimidad con Dios. Es algo muy profundo. No se está refiriendo eh, como siervos de Él, sino como hijos de Él. Ahora bien, algo importante aquí es que no cualquiera puede orar de esta manera. ¿Quiénes? Quienes son hijos. ¿Por qué? Porque aunque cualquier persona puede rezar esto o decirlo al aire, no todos son hijos de Dios. Yo creo que aquí los presentes todos entendemos esta parte, pero es importante enfatizar pues que si bien todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Y no todos pueden acercarse a este nivel de intimidad con el Padre. Solo los hijos pueden. Solo aquellos que han sido redimidos por el sacrificio de Cristo y aquellos que han nacido de nuevo pueden llamar a Dios Padre nuestro. Y es importante que tengamos conciencia de esto y que dimensionemos este hecho. Porque podemos estar orando acá y de repente estamos pensando en que, no sé, en que si la América va a pasar a semifinales o que si los frijoles se me quemaron. Y eso es rebajar muchísimo, o sea, lo que estamos diciendo, porque estamos diciendo algo muy profundo y estamos pensando en cualquier cosa. Que esperemos que no pasen a semifinales, pero dicho sea de paso. Pero no podemos estar divagando en cosas que no tienen valor. Ahora bien, sí podemos ir al Padre con un dolor en el corazón, algo que nos acongoja, eso sí se puede, o sea, algo que nos preocupa y que podemos ir a Él con esa confianza y poder externar ese dolor al Padre, eso sí se puede. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre y así como los niños que de repente hay algo que de repente apagan la luz y por ahí se ven a la sombra de los zapatos en el armario o por ahí y se espantan y salen corriendo con su papá y pues su papá sabe que son unos zapatos, o sea, no hay nada ahí en que temer. Sin embargo, el papá no va y bueno, no debería ir chamaco, ¿no? O sea, no, o sea, uno puede ir a abrazarlo y entender que son niños y que se asustan, a entender su miedo e instruirlos. Así nuestro Padre, a veces estamos pasando por situaciones en donde nos estamos ahogando en un vaso con agua y sin embargo el Señor no nos rechaza de que te estás ahogando con un vaso con agua, no inventes. O sea,
No, o sea, podemos acercarnos a Él con esa confianza y Él nos socorre en nuestras aflicciones. Ahora bien, va a haber momentos en, como hemos visto en la clase bíblica, Él nos puede disciplinar, porque a veces cosas así suceden por disciplina, por negligencias que hemos cometido o pecado incluso. Nos puede corregir o, o nos puede socorrer en algún miedo que tengamos en alguna situación, pero va a estar ahí como un padre. Ahora bien, algo importante es que muchos hoy en día tienen una idea muy distorsionada de lo que es un padre. Y pueden oír esto y haber tenido una experiencia muy negativa y estar bien cerrados hacia la palabra o la figura de un padre. ¿Por qué? Porque tuvieron un muy mal ejemplo, un padre, desde un padre ausente hasta un muy mal padre. Sin embargo, el versículo continúa y no solo dice Padre nuestro, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, el Señor no es un padre humano, no es como nosotros. O sea, por bueno que sea algún ejemplo de algún padre, eh, no se compara con Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará, habló y no ejecutará. Números 23:19. Dios no es como los hombres. Aunque uno haya tenido un mal padre, un ejemplo de un mal padre, Dios no es así. Y podemos ver cómo es el Señor a través de las escrituras, de la palabra de Dios. Ahora bien, la frase de que estás en los cielos también nos ubica a nosotros, nos pone con los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque aunque es nuestro Padre y podemos acercarnos a Él con toda confianza, con toda libertad, como nuestro Padre, nunca olvidemos que está en los cielos, que Él gobierna los cielos y la tierra, y que no hay nada más grande que Él y que Él es Dios. O sea, no podemos olvidar esa parte, aunque es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en una era de la irreverencia. Vemos niños y jóvenes que le hablan sin ningún tipo de respeto a los mayores. Hoy muchos hijos les faltan al respeto a sus padres, puede verlo en el supermercado o en el contexto que guste. Niños que le gritan a sus papás y el papá acá todo, ay, sí, está bien, ten, no te enojes. No, hoy vemos mucho eso, una irreverencia muy fuerte. Vemos gente joven y a veces muy joven que le habla de forma grosera, altiva, altanera, retadora, incluso a adultos mayores. O sea, como ha mencionado nuestro pastor Ángel, hace algunos años que cuando pues la mayoría de nosotros iba a la escuela, ¿qué pasaba cuando entraba algún adulto? Todos nos parábamos y buenos días. Y ya siéntense. Ya se sentaba uno, ¿no? Y había ese respeto, ¿no? Y los papás también corregían esa parte. No le hables así a la persona y con respeto, ¿no? Al adulto. Hoy en día eso se ha perdido. Hoy en día muchas cosas en cuanto a corrección se consideran como una represión al niño. Bueno, he oído de varios ejemplos, ¿no? De maestros que comentan que hoy en día los niños, o sea, el maestro, el director o el adulto va y los va a corregir. Y, o sea, y no hablo de irles y tirar con el borrador o cosas, o sea, no, o sea, simplemente decir, niño, deja de hacer eso y no te me acerques porque te voy a demandar. Así. Y son mis derechos, yo conozco mis derechos. Si te me acercas, te voy a demandar a ese nivel.
Y muchos niños crecen así porque están bajo el amparo de una autoridad torcida y perversa. Sin embargo, eso no evita que un día se van a estrellar con la realidad, sea aquí o sea allá. O sea, porque un día van a crecer y van a crecer con esa idea de que todos tienen que rendirse a sus pies y ya adultos ya no. Ya, ya un jefe en el trabajo ya no los va a tratar igual. Y aunque los trataran así y crecieran así, Dios no. A Dios uno no le puede hablar así. Y menciono esto porque dentro de la iglesia nominal también pasa muchas veces esto. Sabemos casos en donde nos comentaba la otra vez una hermana que, que incluso en escuelas que son de padres cristianos, suceden cosas así. Y dice uno, ¿cómo? Y peor aún, también encontramos casos en donde hay personas que se dirigen a Dios de esta manera, de forma irrespetuosa y grosera. Incluso el pastor Ángel mencionaba, ¿no? De un ejemplo de una persona que él conocía, que le hablaba a Dios con groserías y que le decía, no, Dios no se asusta. No, Dios no se asusta, pero o sea, no le puedes hablar a Dios así. O sea, ¿quién te crees que eres? Hay gente que incluso se atreve a tronarle en los dedos a Dios o a tratar de ordenarle. Hace tiempo se hizo famoso un caso de una persona que le dijo a Dios que no aceptaba un no por respuesta en una oración que estaba haciendo. Que por cierto, en esa ocasión Dios dijo no. O sea, ¿con quién creemos que estamos tratando? O sea, que nunca se nos olvide quién es Dios. Él está en los cielos, nosotros en la tierra. Y muchas veces pasa esto porque hay gente que no sabe con quién está tratando, o nunca lo ha tenido claro, o en muchos casos porque no lo conocen. Podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre, y sí, Él es amor, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es fiel, pero sigue siendo Dios, el Dios de toda la gloria, delante del cual los habitantes de los cielos se postran rendidos en adoración. O sea, en los cielos hay seres espirituales, ángeles, y sus jerarquías, que no es clase de angelología, eh, pero cuando se revelan a los hombres para dar algún mensaje, ¿cuál es la actitud de los hombres? De la gente delante de, o sea, se para el ángel delante de los padres de Sansón, de tanta gente, de un Isaías, de un Daniel. Con Daniel vemos cómo desfalleció y le faltaban las fuerzas y el ángel lo tuvo que levantar. Y tanta gente que cuando el ángel se presenta delante de ellos, empiezan a hiperventilar y el ángel, ¿cómo se presenta? No temas. Y no es porque así se llamen, sino porque son muy imponentes. Y sin embargo, aún los ángeles de más fuerza y de más poder, o sea, son nada delante de Dios. Y cae rendido delante de Dios en adoración. En Isaías 6 vemos un ejemplo de la visión que tuvo el profeta Isaías, que vio serafines que ministraban delante de la presencia misma de Dios. En Isaías 6:2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Algunos comentaristas respecto a esto mencionan que las alas que cubrían sus rostros y sus pies son una muestra de un reconocimiento de que Él es Dios. Y se cubren, porque no son dignos de estar delante de Él. Y vemos esto, y aún los ángeles, por ejemplo, en Salmos 103, 19 al 22, dice así: mi Dios es el Rey del cielo. Es el dueño de todo lo que existe. Ustedes, sus ángeles poderosos que cumplen sus mandatos y llevan a cabo sus órdenes, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus ejércitos que están a su servicio y cumplen su voluntad, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus criaturas
que llenan todos los rincones de todo lo que existe, alaben a mi Dios. Yo por mi parte alabaré a mi Dios con todas las fuerzas de mi ser. Así que alabemos a Dios. Como mencionaba al principio Carlos, por cierto, la palabra regocijo, búsquela por ahí porque implica, lleva en su significado la implicación de una manifestación visible de gozo. O sea, no es así como que sí, una solemnidad. No, o sea, el regocijo es una manifestación apasionada. Y pues la pasión se ve. Ahora bien, ¿cómo podemos presentarnos delante de Dios de la gloria y hablarle con arrogancia? Hubo un hombre que vio que a pesar de que vio el poder de Dios y que vio señales, que vio cosas muy claras, muy visibles, no le dio la gloria a Dios, sino que tomó la gloria para sí mismo. Vamos a Daniel 4, del 24 al 37. Antes de eso les voy a leer Proverbios 16, 18 al 19, dice así, en lo que lo busca. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La soberbia, la altivez. En Daniel dice así, dice así, esta es la interpretación, oh rey. Bueno, estamos hablando de que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y llamó a Daniel para la interpretación de este sueño y esta es la interpretación. Dice así, esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Será usted echado de entre los hombres y su morada estará con las bestias del campo y le darán hierba para comer como el ganado y será empapado con el rocío del cielo. Y 7 años pasarán sobre usted hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón de las raíces del árbol, aparte del sueño, su reino será pues afirmado después de que usted reconozca que el cielo es el que gobierna. Por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato, ponga fin a sus pecados haciendo justicia y a sus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después. Paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo, Rey Nabucodonosor, a ti te sea declarada, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las de las aves. Pero al final de los días, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para la gloria, para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme. Fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo,
ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Bueno, vemos el caso de Nabucodonosor. O sea, era un rey que era el rey más poderoso de su tiempo. Y sin embargo vemos cómo, a pesar de que era un hombre pagano, impío, o sea, si uno le escarba ya la historia de Babilonia, o sea, cosas bien feas. Sin embargo, a pesar de que él era un hombre pagano, el Señor no toleró su arrogancia, su soberbia, y fue castigado. Y aún él reconoció quién es Dios. Ahora bien, cómo se atreve un cantante a decirle a Dios, tronarle en los dedos. Ahora bien, a medida que vamos conociendo a Dios y entendiendo quién es Él, nuestra expresión de adoración va a madurar. O sea, ya no vamos a ir así como bostezando, pero de repente vemos, por ejemplo, si se encuentra así como, por ejemplo, como Isaías, que digo, no igual, pues, pero que Dios se manifieste ahí y usted diga, wow, o sea, ¿quién es Dios? Wow, o sea, se maravilla delante de Dios, ya no va a adorar igual. Ya no podemos ir y, sí, o sea, o como cuando estábamos en la religión tradicional, ¿no? O sea, de que la gente va y, bueno, esperando que acabe el servicio que dura 20 minutos. O sea, no podemos adorar de la misma manera cuando ya conocemos al Dios verdadero. Digo, si conocemos al Dios verdadero, si hemos tenido un encuentro real con Él. Porque muchas veces la gente dice, bueno, pero Dios está en todas partes, ¿no? Sí, pero no se revela con todo mundo. O sea, vemos cómo se rebeló ante gente que, o sea, se quería morir en ese momento. Y la última porción de esta primera parte de la oración es, bueno, se lo voy a leer. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Un comentarista menciona respecto a esto. Dice así: por un lado, santificarlo es no mezclarlo con lo profano y mundano, no tratarlo como algo común o trivial, sino distinguirlo con todo su carácter sagrado. Por otro lado, santificarlo es glorificarlo, que en medio de la vanidad y la impiedad de este mundo, que busca la gloria de los hombres y deshonra el nombre del Padre Celestial, sus hijos, le damos la dignidad y la gloria que merece. No hay que santificarlo con meras palabras, sino especialmente con vidas obedientes. Santificar el nombre de Dios implica una conciencia activa de lo que estamos hablando. Como, ahora bien, hay un texto, un mandamiento que se enlaza muy fuertemente con esta parte de la oración. Vamos a Éxodo 27. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. No debemos de tomar a la ligera el nombre de Dios, sino santificarlo. Santificarlo tiene implicación de esto también. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente vemos cómo jura en el nombre de Dios y usa el nombre de Dios para cosas que lo está usando con vanidad. O sea, que lo está usando a veces como un amuleto. Y el nombre de Dios no es un amuleto. No es algo que se tenga que tomar a la ligera, ni con, o sea, siempre es con el peso de lo que estamos hablando. Ahora bien, pero no solo con nuestras bocas. Hay oraciones que pueden ser teológicamente correctas, sin embargo, no cuentan con el respaldo de una vida realmente que vive eso. La santificación del nombre de Dios que profesan nuestros labios también tiene que ser respaldada por una vida íntegra.
La versión más conocida es la de la Reina Valera. Dice así, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La palabra que se traduce por tomar es la palabra del hebreo nasá, que significa levantar, llevar, soportar o tomar. ¿Por qué tiene relevancia esto? Porque no solamente es el tomar de usar el nombre de Dios en vano, sino que llevamos el nombre de Dios. Como cristianos portamos el nombre de Dios en nuestras vidas. Y nosotros al tomar o llevar nosotros el nombre de Dios, si vivimos de una forma que pues no da testimonio a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que están en la tortillería, en donde estemos. Entonces estamos llevando el nombre de Dios en vano. Dice Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Santificar el nombre de Dios no solamente es con nuestros labios, que sí es importante y mucho. Sin embargo, esto tiene que ir respaldado con nuestra forma de vivir, porque si no estamos tomando el nombre de Dios en vano, lo estamos cargando, portando en vano. Para ir concluyendo, eh, esta oración modelo, o esta primera parte de la oración que estamos viendo, podemos ver que nos acercamos al Padre con confianza, con libertad. Dice Hebreos 4:14-16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote quien no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, podemos acercarnos al Padre con confianza por medio del sacrificio de Cristo como nuestro Padre. Sin embargo, vimos que tiene que ser esto con humildad, con un peso de con quién estamos tratando, entendiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. El nombre del Señor tiene que ser santificado, pero no solamente con nuestras palabras como lo hacían los fariseos. Los fariseos se paraban ahí en las esquinas para ser vistos y hablaban cosas que a lo mejor teológicamente eran correctas o hasta bonitas, pero su vida no daba testimonio de lo que decían. Hay un capítulo en Mateo, me parece que es, que todo el capítulo les va mencionando a Jesús, hipócritas, por esto, hipócritas, hipócritas, y ay, no, ya, las piedras estuvieron duras, pero es que era, o sea, era verdad. Tenemos que santificar al Señor con nuestra forma de vivir. Filipenses 1:27 dice de esta manera, no solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o permanezca ausente, pueda oír de usted que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Ya tuvimos un campamento de este tema, viviendo una vida digna del Evangelio de Cristo. Pues vivamos de esa manera. De esa manera vamos a santificar el nombre de Dios, a darle gloria a Dios con nuestra vida. Hagámoslo con nuestros labios, definitivamente sí, porque también, antes de cerrar y porque es importante, o sea, porque hay gente que puede decir, bueno, yo doy testimonio en mi trabajo, con mis conocidos, etcétera, pero la gente puede decir, bueno, pues qué buen mormón o qué buen católico, qué buen lo que sea, qué buena persona. Y ya, pero también es con nuestra boca.
porque con nuestra boca vamos a testificar lo que dicen las Escrituras, el Evangelio. Y ese Evangelio tiene que ir respaldado por una vida digna del Evangelio de Cristo. Porque si en donde estemos con nuestra familia no somos ejemplo del Evangelio, pues ¿cómo podemos ir y predicarles? Porque muchas veces es contraproducente, porque van a decir, no, y yo he visto en familia un poquito más lejana, he visto que, no, fulanito persona, sí, dice que es cristiana, pero pues es así o asado. Y, ay, es feo porque pone una barrera. O sea, o en el trabajo también, que, sí, fulanito se dice cristiano, pero esto, y es así de, o sea, si pone una barrera muy fuerte porque en lugar de santificar el nombre de Cristo, es vituperado. Tengamos cuidado con eso. Santifiquémoslo con nuestras bocas, con nuestros labios, pero también con nuestra forma de vivir. Una vida íntegra, coherente. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Y tú no nos quieres dejar en donde estemos, Señor, sino que quieres que crezcamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y eso queremos, Señor. Que a lo mejor en estos momentos estamos en un nivel de inmadurez, pero queremos avanzar, Señor. No queremos quedarnos donde estamos, Señor, sino que queremos crecer. Y aunque ya llevemos años aquí, necesitamos seguir creciendo, Señor. Mientras más te conocemos, más nos damos cuenta, Señor, de lo que necesitamos avanzar, que todavía nos falta. Señor, queremos conocerte más de forma vivencial, de forma real, no solamente de lo que hemos oído, de oídas, de lo que hemos conocido quizá desde niños, Señor, sino queremos realmente conocerte a ti. Que lo que leemos es una realidad de nuestras vidas, Señor, y no sea nada más algo enseñado por los hombres, Señor. Queremos vivirlo y queremos conocerte a ti, Señor, realmente, y entender quién eres tú. Y con ese entendimiento, Señor, queremos adorarte cada vez con mayor pasión, con mayor entendimiento, Señor, con mayor rendición. Gracias por este tiempo, Señor, que tu palabra sea viva en cada uno de nuestros corazones, Señor, de los que hemos oído en este momento y los que van a oír después. Tu palabra, Señor, y que podamos darte respuestas, Señor, respuestas claras. Gracias porque tú eres nuestro Padre, Señor, y que siempre estés en nuestro corazón, Señor. Esa conciencia de que tú eres Dios, pero que también eres nuestro Padre. Y que podemos ir a ti y refugiarnos en ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro tiempo de oración.